Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a abordar uno de los múltiples temas que aborda y toca la psicología social. Este se llama categorización social. El tema le es presentado por Tlatepa Tlapaya Diana Patricia, González López Ana Paola, Gallardo Omeldo Michel, Torres Rodríguez Montserrat, López Tomé Giré y su presentadora, Manzano Solís Natalia Paola. Para ponernos en contexto sobre el tema que les vamos a abordar, queremos dar una pequeña semblanza a la biografía de dos autores de los cuales abordamos en este tema. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Henryk Taufel, nacido en 1919 en Polonia y fallecido en 1982 en Reino Unido. Fue un psicólogo social británico más conocido por su trabajo pionero sobre los aspectos cognitivos del perjuicio y por ser uno de los fundadores de la Asociación Europea de la Psicología Social y así como ser el principal desarrollador de la identidad social, la cual es llevada como una teoría actualmente. La influencia de Taufel sobre la psicología social fue especialmente la británica y europea, la cual actualmente se encuentra siendo bastante notable. Su influencia pasó sus propias opiniones particulares sobre la entidad social y el juicio social. Tuvo el deseo de crear una psicología social, genuinamente social y comprometida con asuntos de mayor alcance. Demasiado del trabajo de la psicología social era, en su opinión, trivial y basada en lo que él llamó experimentos en el vacío. Una de las múltiples opiniones de Taufel fue, lo cito, los psicólogos sociales deberían dirigirse más hacia los problemas sociales serios, fijándose en la manera en las dimensiones de la psicología tienen de interactuar con los factores históricos, culturales e ideológicos. Cierro cita. La influencia de la visión general de Taufel puede encontrarse en el libro Social Groups and Identities. Este libro fue un tributo póstumo hacia su persona, conteniendo múltiples capítulos por muchos de sus antiguos estudiantes, los cuales los escribieron. Algunos estudiantes siguieron desarrollando sus teorías sobre la identidad social, mientras que otros se centraron en sus primeras investigaciones sobre el juicio social. Asimismo, se encuentran en el libro múltiples capítulos que desarrollaron sobre la psicología social. No obstante, todos ellos se unieron para homenajear la fuerza de la visión de Taufel por la psicología social amplia de miras y políticamente relevante. Ahora vamos a continuar con la biografía de John Turner, psicólogo social británico, nacido en 1947 y fallecido en el 2011. Desarrolló la teoría de la autocategorización y él perteneció a la nueva generación de los psicólogos sociales ingleses. Tras un periodo en la Universidad de Sussex, en el que estudió con Marie Hoda, pasó a la Universidad de Bristol para realizar su tesis doctoral con Henryk Taufel, convirtiéndose en uno de los miembros más activos del Departamento de Psicología Social de dicha universidad. Posteriormente permaneció en un año en el Institute of Advanced Study en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Tras la muerte de Taufel, es profesor asociado de la psicología social en la Universidad de Macquarie de New South Wales, Australia. Su abundante producción científica que representa la tradición taufeliana en psicología social se caracteriza por una alta coherencia interna y una progresión constante de sus inicios. Se ha desarrollado a través de un diálogo y confrontación con otras posiciones teóricas de la psicología social.
Bueno, ahora daremos inicio con la explicación del tema por mi compañera Yire. Categorización social. La teoría de la identidad social nace en la década de los 50 con Henrik Tagfel en el área de la percepción categorial. Tagfel tenía como propósito explicar el prejuicio, la discriminación y las relaciones intergrupales, sin recurrir a los factores de la personalidad de los individuos o a las diferencias individuales. La teoría de identidad social tenía como punto de partida el proceso de categorización. La teoría de la identidad social fue un enfoque que pretendió integrar la conducta intergrupal con los procesos individuales, motivacionales y cognitivos de los miembros de los grupos y las características del contexto social en que los grupos se interrelacionan. Para Tagfel, la sociedad debería ser concebida como una colección heterogénea de categorías sociales que mantienen relaciones de poder y de estatus entre ellas. La identidad social es el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a un determinado grupo o grupos sociales. La identidad personal, por lo contrario, es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Categorización. Es un mecanismo el cual permite ordenar el ambiente social, reduciendo la complejidad del medio social. Además, da un sentido al individuo al funcionar como un sistema de orientación que crea y define el lugar del individuo en la sociedad. Tagfel concibió el mecanismo de categorización como un proceso que acentuaría, por un lado, las diferencias entre estímulos que son percibidos como pertenecientes a categorías diferentes, y por otro, la similitud entre estímulos que son percibidos como pertenecientes a una misma categoría. Tal proceso incumbe no solo a estímulos, sino también a la configuración de los estereotipos sociales. Es a través de la comparación social que se establece la diferenciación respecto a los posibles exogrupos. Comparando el grupo, valorando positivamente en los diferentes exogrupos y generando la percepción de superioridad en dicha comparación. Un endogrupo es un grupo social en el cual una persona se identifica psicológicamente como un miembro, mientras que un exogrupo es un grupo social en el cual un individuo no se encuentra identificado. En la interacción social encontramos una conducta interpersonal y una conducta intergrupal. En la conducta interpersonal vemos que equivale a la interacción entre dos o más individuos y está determinada por las características individuales y sus relaciones interpersonales. En la conducta interpersonal no influirá la pertenencia respectiva de los sujetos a distintos grupos o categorías sociales, mientras que en la conducta intergrupal la interacción entre los individuos está determinada totalmente por su pertenencia respectiva a diferentes grupos y en ella no influyen las relaciones personales entre los individuos. Dentro de la categorización social, también vemos la teoría de la autocategorización del yo, la cual fue desarrollada por John Charles Turner. Al desarrollar la teoría de la categorización del yo, Charles tenía la intención de aplicarla en todos los fenómenos grupales, tanto intra como intergrupales, aplicando la teoría al análisis de la influencia social, saliencia de la categoría social, la polarización grupal y la conducta en masas. Turner, al desarrollar la teoría de la categorización del yo, dio definición de grupo y con eso una definición de la psicología social. Para Turner, el grupo por el cual se formaban los grupos era el principio de la identidad social, por lo que un grupo tiene un lugar cuando dos o más individuos comparten una identidad social común y se perciben a sí mismos como miembros de la misma categorización social. Y bueno, para dar un ejemplo entre diferencia entre endo y exogrupo, podríamos poner el ejemplo de la comunidad LGBT. Todos en general formamos parte de la sociedad porque pues trabajamos, estudiamos, algunos crean artes, algunos estudian leyes o diferentes cosas. Eso sería ya un conjunto llamado el exogrupo. Y el endogrupo, con el que nos identificamos psicológicamente los de la comunidad LGBT, sería en específico ellos, porque psicológicamente nos identificamos bastante, como ya se había mencionado antes. Ese sería un ejemplo bastante claro
sobre la diferencia entre endo y exogrupo. Continuemos. Continuando con la teoría de la autocategorización del yo, un marco situacional genera una saliencia de la autocategorización en niveles que definen al sujeto en función de sus similaridades con miembros de determinadas categorías y sus diferencias con otros, que producirán dos procesos. El proceso de personalización, que es el comportamiento basado en la percepción estereotípica que el sujeto tiene de las características y normas de conducta, y el proceso de despersonalización, que es la preeminencia del comportamiento basado en las características personales idiosincráticas. El proceso adaptativo produce una conducta colectiva y hace posible las relaciones grupales de atracción mutua, cooperación e influencia entre los miembros del grupo, lo que originará que las personas del grupo estén compartiendo una misma identidad social. Relación entre categorización y conducta. Prototipos. Los prototipos son elaborados por los miembros del grupo a partir de la información relevante, accesible para caracterizar miembros ejemplares o representativos. El grupo cuestionado es aquel que a través de un proceso de autocategorización ha producido una constelación de efectos que incluyen conformidad grupal, diferenciación intergrupal, percepción estereotípica, etnocentrismo y actitud positiva hacia los miembros del grupo. Tenemos atracción social y atracción interpersonal. La atracción social, en el cual los sujetos no son apreciados en tanto que individuos únicos, sino en tanto en encarnaciones del prototipo grupal. Y la atracción interpersonal, que se encontraría influenciada por las relaciones y similaridades interpersonales, etiquetaría los procesos de estereotipaje como distorsiones cognitivas puestas al servicio de la economía cognitiva y del prejuicio social. Por último, tenemos los estereotipos, que son dependientes del contexto dentro de un mismo sujeto en función de la relación entre el yo y los otros, el marco de referencia, las dimensiones de comparación y el acervo de conocimientos, expectativas, necesidades, valores y metas del perceptor. Los procesos de estereotipaje, la influencia de la TIS y la categorización del yo han sido decisivas en la conceptualización del prejuicio. Bueno, en conclusión con el tema que les acabamos de presentar mis compañeras y yo, es que el humano instintivamente se va subclasificando, creando así sus propios grupos. Y así es como grupos se forman en la sociedad y los grupos tienen subgrupos y sus subgrupos tienen más subgrupos. Esto habla de que el humano es meramente, valga la redundancia, social, ya que se mantiene en constante comunicación con miembros de su misma especie, haciéndonos así personas meramente comunicativas, emotivas y sociales con las personas que nos rodean. Y bueno, esperamos que el tema haya sido de su agrado. Mis compañeras y yo agradecemos la atención prestada al tema y muchísimas gracias por su atención.